Señoras y señores, una vez más le damos la bienvenida a En Corto. Un gusto saludarle en esta ocasión. Es el capítulo número 17 que podemos platicar con usted, mi amigo Pedro Castorena y yo, un servidor, Jeffrey Salcedo. Pedro, ¿cómo estás? Mi querido Jeffrey, muy contento de estar aquí en este episodio 17 y también muy contento porque hay una gran respuesta de nuestros episodios en nuestras páginas de redes sociales, en Facebook. Les quiero recordar que nos pueden ver en Facebook, en Troya, nuestro canal de Troya en Facebook es Facebook/Troya Multimedia. También recuerde que nos encuentra en Facebook en nuestra página de noticias de Viva Voz, es Facebook de Viva Voz Oficial. Ahí nos encuentra y ahí puede ver estos episodios, así como también en este canal de YouTube. Aunque hay bastantes temas que podemos comenzar a platicar y hay temas realmente muy interesantes que a la gente, o lo que hemos visto a través de las redes sociales, es que la gente interactuó mucho o le gusta que tomemos los temas, por ejemplo, el de lo que va a suceder próximamente en este mes de agosto con la resolución de la Suprema Corte de Justicia referente al caso de Cabeza de Vaca. Es correcto. Es un tema que a lo mejor vamos a, o más bien dicho, lo vamos a dejar para el próximo capítulo, porque obviamente pues vamos a esperar a que esto suceda, ¿no? Sí. Vamos a ver cuál va a ser la resolución. Hasta ahorita estamos en donde usted también está, esperando, y después de que ha sido pospuesta en varias ocasiones la resolución por parte de la Corte, esperando a que ahora sí, y parece ser que ahora sí, el próximo 17 de agosto será el día en que la Suprema Corte de Justicia tome la resolución de si Cabeza de Vaca tiene el fuero constitucional que le da el ser gobernador de Tamaulipas, o si ya no lo tiene y nunca lo tuvo, pero se fue a esa controversia. Sí, es correcto. Y por lo tanto quedaría a disposición de lo que las autoridades dispongan. Sabemos que... que se arme la quiniela, chinga. Sabemos que pues las autoridades están esperando la resolución para tomar medidas, ya sea con la resolución del 17 o bien cuando termine su periodo, que ya está a semanas también de que suceda. Sí, pero creo que es algo que nos va a dar bastante tema para el próximo programa. Y lo que sí, seguramente usted sabe, porque es una persona muy enterada y seguramente se ha dado cuenta que en Estados Unidos se está llevando a cabo un juicio muy particular contra un personaje de las redes sociales, un personaje que es famoso dentro de la estructura de las redes sociales y de la comunicación por internet. Oiga, ¿y sabe qué? Porque seguramente lo sabe. Este juicio va a sentar un precedente porque ya hay bastante evidencia de que este personaje ha estado cometiendo innumerables delitos. Pero particularmente va a sentar un precedente para aquellos que hacen la monetización a partir de noticias falsas. El fake news ha sido el tema fundamental en este proceso y Estados Unidos y las Cortes de los Estados Unidos van a tener muy claro el tema después de esta controversia y después de este juicio que se está llevando a cabo. Este juicio contra James Jones. Alex Jones. Alex Jones es un personaje, es un actor, es una voz muy importante dentro del conservadurismo norteamericano, dentro de la derecha americana. Es una voz que influye mucho debido a que es muy popular entre este público, este tipo de público. Alex Jones realmente él lo que hace es comentar, difundir y hacer nota y exagerar en su estilo, en su muy particular estilo, teorías de conspiración. Yo le llamo conspiranoicos, es un conspiranoico. Él difunde mucho las teorías de conspiración de todo tipo. Usted sabrá que hay teorías de conspiración que, bueno, tendrán algún fundamento de que podamos pensar que está sucediendo esto y esto tras bambalinas,
o dentro del gobierno o en este ataque o así, ¿verdad? Pero este cuate, la verdad es que raya en teorías conspiranoicas, pues bastante, de las que gusta mucho cierto mercado cierto público, cierta audiencia sociales, sí. de las redes sociales. Entonces, esta persona, después de del tiroteo de Sandy Hook, una de las tragedias, una de las tantas tragedias que han sucedido en las escuelas de los Estados Unidos, después del tiroteo de Sandy Hook, él se puso a propagar y difundía y comentaba y le decía a su audiencia que este tiroteo había sido falso, que este tiroteo nunca había ocurrido, que los padres y maestros eran actores, que todo había sido algo así como creado, como actuado, como preparado por el gobierno para que pudiera entrar otra vez el debate referente a las armas. A las armas, exacto, y que de esta manera se impulsara la parte de prohibir o restringir la venta de armas al público norteamericano, ¿no? A la gente de los Estados Unidos. Entonces, en parte él decía que no, y presentaba un montón de pruebas. Sí, pruebas. Por ejemplo, las pruebas de las Torres Gemelas, ¿verdad? En alguna de las pruebas que llegó a presentar en su momento, y es una nota que seguía arriba, de hecho, en su página oficial, era en donde, según él, una de las personas que están heridas, que hay un médico atendiendo a una persona, ¿no?, que está herida, está la fotografía. La fotografía no sé si es en una camilla al exterior de la escuela de cuando sucedió o si es dentro del hospital. Pero en la fotografía está este médico, este doctor o doctora atendiendo a una persona, y él aseguraba en su show, una de las tonterías que decía, que la persona era un maniquí, un dummy, que no era una persona real. Él, entre muchas otras cosas, decía algo así, que cuando pasaban las imágenes, él decía que él conocía mucho de actuación y de escenarios, de staged escenarios. Entonces decía, y reconozco a los actores cuando veo a uno, refiriéndose a toda la gente cuando está corriendo afuera cuando los alumnos están saliendo corriendo afuera de la escuela para tratar de salvar sus vidas, ¿no? Para él todo era un show, es una actuación. Para él todo esto era falso y había una enorme cantidad de público que le cree, güey. Que le cree. Que así como... Y que consumen sus videos, cabrón. Y no solo consumen sus videos, porque a la par él tiene... Una cosa es la monetización que haces en tus videos, pero él a la par tiene empresas en las que vende... Está bien panzón y bien gordo, más que tú y que yo, para que usted lo entienda, por si no lo ha visto. Él vende medicamentos dietéticos, vende, obviamente... Con su ejemplo. Vende, sí, y pone su ejemplo, ¿ah? Sí. Vende parafernalia como souvenirs, como playeras, gorras. Vende algunos, no me queda muy claro qué tipo de accesorio es, pero vende algunas cosas para armas. Yo pensaría que son como calcomanías o cosas accesorios que puedes poner en tus armas, pero también tiene algo, artículos en venta referente a la parte de las armas. Y en sí tiene entonces una variedad de productos que pone en venta a través de sus canales. Todo eso le deja un montonal de dinero a este tipo. Entonces, se la ha pasado difundiendo esta fake news, sí, esta noticia falsa, esta mentira, por años. ¿Cuál es el resultado que ha tenido? Y es para que usted le dé todavía mayor, le cause mayor indignación. Esto lo que ha tenido es que sus seguidores molesten, acosen, amenacen de muerte a los papás que perdieron a los niños en las masacres. Qué poca madre. Los amenazan de muerte en persona, los amenazan de muerte por teléfono, los persiguen, hay youtubers que son igual de imbéciles y de idiotas que Alex Jones, los siguen con cámaras, preguntándoles tonterías, acosándolos después de que han tenido un luto, que vivir con un luto y con lo que te ocasiona el haber sufrido una tragedia tan horrible como perder a un niño, a un hijo en
en una masacre escolar, todavía el tener que aguantar este tipo de acosos con bastante frecuencia, los ha llevado a que varios de los papás víctimas de esta masacre tengan, de acuerdo a estudios que les han hecho médicos, tengan un trauma post tragedia, ¿verdad? Sí. Y entonces les ha causado un infierno después del infierno a estas víctimas. Sí, de haber sido víctimas y Sí. de haber perdido a sus seres queridos Sí, en caray. esa tragedia tan lamentable en Sandy Hook, que para todos los mortales, güey, Sí. que no piensan en ese tipo de pendejadas, fue una tragedia real Exactamente. que enlutó a muchas familias y que llevó a la muerte a muchas personas. Y como todo ser humano tenemos empatía cuando una persona es víctima de algo. Sí. Y más si es una tragedia. Como todo ser humano tiene la empatía de acompañarlo en los... Y de acompañarlos y pase el tiempo y también te acuerdas y dices, pobres, o sea, sufrieron. Bueno, este tipo de monstruos, de imbéciles que tienen un micrófono y que tienen la facilidad de la palabra, se la han pasado engañando a gente que seguramente pues también tiene a lo mejor, no quiero decir que un nivel de inteligencia menor, no quiero decir, que se han dejado engañar por teorías que son realmente pues... No, Sí, tampoco sí, necesitas sí, ser tan inteligente para creer una cosa u otra. Hay cosas que son evidentes y es sobre correcto. todo cuando ves los videos, cuando ves las noticias, cuando ves toda la información, cuando tienes los elementos para decir, pues esto pasó. Hubo un tiroteo y se perdieron vidas en esto, ¿no? Y hay quien lo ocasionó. Bueno, entonces a lo que iba es, imagínese usted el sufrimiento que ha tenido que vivir los padres de familia a raíz de tener a esta persona echándole cuerda a otros loquitos, a otros tontos, a otros imbéciles para que los molesten en su día a día. Algunos de los padres tomaron acciones. Uno de ellos decidió demandarlo. Demandarlo, sí. Ujú, demandarlo. En estos días fue el juicio de uno de los padres que se vio afectado por la información que este tipo daba en su canal. Infowars, así se llama su canal. Entonces llevan a Alex Jones a la tribuna en estos días. El juicio... Que quiere hacerlo un show. Él más o menos planeó hacer del juicio una parte de su show. Y entonces el juicio se lleva a cabo durante las mañanas, o se llevó a cabo durante la mañana y parte de la tarde. Y luego él en la tarde se presentaba en su canal bueno, está baneado en varias partes, está baneado en varios, y por baneado me refiero, le quitaron varios canales, debido a esto, a las fake news que soltaba. En algunos otros todavía está vigente. Bien, él todavía iba a su show y decía otras cosas contrarias, envalentonado en su atmósfera, decía cosas contrarias o decía lo que su público quería oír. Por ejemplo, llegó a decir, no crean nada de lo que va a pasar en el juicio. No crean nada de lo que vayan a ver en la corte. Eso es lo que le decía a su gente, como preparándose, como vacunándose de la chinga que le iban a dar. Sí. Y fue una chinga la que le dieron. Porque, para empezar, más o menos le fueron tomando la medida. El tipo, obviamente, interrumpía a la juez, tosía mucho cuando se ponía nervioso, tosía mucho, fingía como tener un problema de la garganta. Contestaba, en lugar de contestar sí o no cuando le preguntaba, empezaba a desvariar y a decir que, bueno, le había leído, le habían dicho, según, y la jueza le explicó una y otra vez, como niño chiquito, que tenía que contestar directamente sí o sí no, que el desvariar y el decir, es que lo leí, eso no era una respuesta, no podía responder él si era lo que él había hecho, ¿sí? ¿Lo dijiste o no lo dijiste? ¿Sí me explico? Ese tipo de cosas. Por un lado, por otro lado, también en algún momento cuando tosía de manera exagerada, cuando tomó el estrado, cuando tiene que subir al estrado a defender, primero a que su abogado no le haga preguntas, pero cuando el abogado representante de la familia de Sandy Hook lo cuestiona, era un tosero increíble. Y le dice el abogado, de hecho le dijo, ¿cuál es el problema que tiene con la tos? ¿Por qué
ayer lo vi en su programa, estuvo usted 1 hora en su programa Y y no no tosió. tosió ni una sola vez. Entonces, en una ocasión también la jueza, le digo porque estuve siguiendo el juez con mucho, el juicio en la corte con mucho detenimiento. En una ocasión, el tipo está masticando chicle. Y la jueza le dice que por favor deje de estar masticando chicle. Y entonces, es muy hábil para las mentiras. No tengo chicle. Es un algodón, porque tuve un problema bucal y fui con el dentista y me lo dio y es para que no me duela tanto el problema muela, que traigo sí. en la muela. Entonces, no, okay. Y la jueza como que se lo soporta y para cuando empieza a hablar ya se lo había quitado el chicle de la boca. Entonces, se imagina la cantidad de cámaras que hay en la corte, ¿no? Entonces, cuando ya le dice, bueno, está bien, ya, bueno, y le dice que no esté masticando chicle, se voltea y se vuelve a meter el chicle en la boca. Vaya, hace lo, o trata de hacer lo que él quiera, ¿me explico? De hecho, en una ocasión también la jueza le dice, el que usted diga las cosas no significan que sean la realidad. Pa' la chingada. Porque él daba mucho, y le explica, el que usted diga las cosas no significan que sea una realidad, ni significan que sea la verdad, ni significan que nosotros lo tomemos como una verdad. Sí. Ajá. Le fueron midiendo y le iban, la jueza sobre todo le tenía que alinear mucho en sus conceptos, ¿no? Por el día a día que vive como youtuber, como... Sí. Y además, con una idea concreta. Y fíjate, ahí te va, güey. Los que difunden teorías de conspiración creen fielmente que eso está sucediendo y que ellos, con esa verdad, con esa denuncia pública que están haciendo, están exhibiendo acciones gubernamentales que están dañando al mundo, güey. Como aquello de que existe una base que se llama Under 18. Sí, que está Under dañando. 18. Sí. Donde hay sí, ovnis que han donde caído hay en la ovnis Tierra y extraterrestres. y la fuerza militar los ha... o el Ese tema, yo sí me la creo. Sí, o el tema de los chemtrails, güey. Los chemtrails. Sí, Ajá, sí, que ajá, hoy en ajá. la mañana precisamente vi una fotografía en donde hay nube cruzada y dicen chemtrails. Y nos están dañando y nos están bajando nuevas enfermedades y nos están dañando. O sea, se lo creen fielmente, güey. Y lo difunden como una verdad absoluta, como esta base en Alaska que está modificando el clima de la Tierra, güey. Que era una antena que se usó en la época de la Guerra Fría. O sea, para ellos es la verdad, güey. Y es lo que pasa con Anthony Johnson. Lo que platica para él es la verdad. Sí. Sí, Y bueno, tiene seguidores que le creen, cabrón. hay seguidores que lo creen y luego sucede que esto lo estuvo repitiendo durante años. Llega un momento, por alguna razón, él admite que sí sucedió lo de Sandy Hook. Cuando él comienza a ver que se le empieza a venir legalmente la situación en contra, él admite que lo de Sandy Hook sí sucedió y sí fue real. Pero de todos modos, y aún así, sigue propagando mentiras alrededor de aquel primer teoría, de su primera teoría que era Que fue actuado, fue creado por el gobierno, nunca pasó, nunca fue real. Bien, entonces, ¿por qué lo comento? Porque él, al estar en corte, él lo menciona, es que yo ya admití que eso sucedió, que eso sí fue verdad, pero ya los medios de comunicación ya me crearon esta imagen de cuando yo dije que había sido una actuación, y entonces, pero ya no me dan voz para contradecirme. Entonces le enseñaron sus propios videos en donde sigue él chingando la madre de que era una actuación lo que ha sucedido en la tragedia del tiroteo de Sandy Hook. Lo interesante que sucedió y el punto un punto muy sabroso que pasó durante la corte fue que previo a que ya terminara el juicio y durante diferentes cuestionamientos que le hicieron, el abogado defensor de la familia Sandy Hook le estuvo haciendo algunas preguntas referente porque la jueza le había solicitado que checara en sus correos y checara en sus conversaciones de chats
sí había estado mencionando el tema de Sandy Hook con algunas otras personas. Y si sí lo había hecho, que lo declarara, que lo dijera. ¿Sí? Él dijo que no, que ya había checado sus conversaciones y que no había sucedido nada de eso. Bien. Le estuvieron haciendo algunas preguntas y él negaba situaciones. Llega un momento, previo a que terminara el abogado de estarlo interrogando, en el cual le hace saber y le dice que le estuvo mintiendo todo el tiempo. Y que la razón por la que él sabe que le estuvo mintiendo todo el tiempo es porque le dice, en ese momento, le dice, hace 12 días, le dice, tu abogado, por error, me mandó los chats, el archivo completo, el archivo digital completo de tu teléfono, que incluye tus correos electrónicos y tus chats. Y tengo toda esa información. Eso fue un golpe durísimo para él, sí, por la información que ahí, tiene ahí se ahora, todas las que ahora mentiras, la información la tiene pues las personas que lo están demandando, que pues, lo pueden hacer público en algún momento dado, sí. y porque realmente le quitan la máscara referente a quién es él detrás de bambalinas. ¿Me explico? Y hay chats, porque ya empiezan ahora, no todos estos de con quién habrá estado platicando. Se sabe que él es muy amigo de actores, además de Donald Trump, de actores cercanos a Donald Trump. Tiene muchísima comunicación con actores y con asesores muy cercanos al equipo de Donald Trump. Ese sería ya otro tema, porque los chats y los correos ahora se los ha solicitado el comité de enero del ataque del 6 de enero. Se lo solicitaron porque quieren ver qué incluyen, qué viene, qué información viene en esos chats. Entonces viene como una segunda parte. Oye, si lo mandan a comparecer. O uso, exactamente, para hablar acerca de lo que venga ahí, ¿no? Sí. De la información que venga ahí. Se va a poner buenísimo y es que estos cabrones además calientan el hervidero, güey. Después de que está caliente el tema, el tema de la división en los Estados Unidos, el tema de la derecha, la izquierda y los conservadores, sí lo hacen medio complicado. Ellos hacen, de hecho, creo que han sido parte de generar esa grieta entre vamos a llamarle la ultraderecha y el resto de Estados Unidos. Sí. Y el resto de Estados Unidos. Sí. Entonces, el juicio al final del día estuvo buenísimo. Como lo dices tú, va a sentar un precedente. Sobre todo para la gente que monetiza con noticias falsas. ¿Sí? Va a dejar un precedente. El precedente es el que los voy a comentar a continuación. Porque, bueno, después de que lo desenmascaran, de que le hacen ver que tienen sus chats, que ha estado diciendo mentiras de todo tipo, que sí ha platicado con diferentes personas el tema de Sandy Hook. Se dan cuenta además que en una de las conversaciones que tiene, él festeja que en un día, en su programa monetizaron a través de las diferentes empresas que le comenté hace ratito que tiene, $800,000 en un solo día. Gracias al juicio. No, gracias al tema de Sandy Hook. Ya. ¿Sí me explico? O sea, el que él tenga como temas teorías que no están comprobados, que son fake news, son teorías de conspiración, como Sandy Hook, a él le otorgan un enorme beneficio económico. ¿Sí? Por eso lo sigue difundiendo. Por eso lo sigue difundiendo. Se dan cuenta que él ya sabía que lo de Sandy Hook era mentira. Y a pesar de que él ya sabía que él estaba mintiendo diciendo, perdón, fue real. Por lo tanto, él sabía que estaba mintiendo mencionando que había sido actuado y todo esto. Entonces ahí la gente que defiende su libertad de expresión no lo puede defender más porque él siempre supo que lo que había pasado en Sandy Hook era verdad. Era verdad. Pero cuando se dio cuenta que al estar diciendo que había sido actuado y que el gobierno lo había creado y que nos quieren quitar las armas, cuando se dio cuenta que estaba monetizando mucho, continuó con la mentira. Durante años continuó con la mentira porque le dejaba dinero. Mentiras que hoy le están causando una serie de consecuencias. Exacto, va a tener que pagar casi $50 millones. Previo a esto, él se quiso como medio vacunar diciendo que estaba en bancarrota.
con los chats, con la información que tienen y con seguramente la auditoría microscópica que le van a hacer las autoridades a sus finanzas, se van a dar cuenta que el hombre tiene un montonal de dinero. Se van a dar cuenta que hay muchísimo dinero detrás de su conglomerado de empresas y por eso es importante el antecedente que está dejando, porque le van a tumbar $50 millones y este es el primero de 3 juicios que va a tener. Entonces habrá que ver cuánto más le va a costar los otros 2 juicios que restan, ¿no? Uh-huh. Sobre todo porque es una persona o son tipos que además de que engañan a través de la mentira, pareciera que la única forma en la que los puedes realmente golpear es quitándoles el dinero que han hecho a través de esas mentiras, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Sí. Porque tienen una bronquita psicológica para empezar, ¿eh? Sí. O sea, se creen sus mentiras, como tú lo decías. Sí. Se creen sus mentiras. Creo que este precedente que va a dejar este juicio le va a levantar los oídos a las personas que se dedican al tema de las teorías de conspiración. Recuerde que muchos de los videos que ve en muchas de las plataformas, incluidas esta en la que está viendo y otros en donde difundimos también este mensaje, tienen muchas veces el título atractivo para que usted se meta, lo vea y se empape del contenido. La diferencia está en que si lo cree usted o no lo cree, o si cree que pasó o no pasó. Yo creo que en la madurez del espectador está el tema de saber seleccionar el material que usted está viendo y sobre todo saber analizar qué es verdad y qué es mentira. Las noticias falsas continuarán, sin duda alguna, porque es un gran negocio, sobre todo para los conspiranoicos y sobre todo para las personas que tratan de influir acerca de unos temas. Nosotros nos mantendremos siempre al pendiente de lo que esté pasando en este juicio y en otros para comunicárselos. Oiga, en otras cosas, en días pasados, en el estado de Coahuila, se derrumbó nuevamente una mina. Así como sucede en cada uno de los sexenios, en los últimos sexenios, una ocasión especial es la de una mina derrumbada, y es casi una constante en el estado de Coahuila. Hoy están varios mineros todavía sin aparecer en este derrumbe lamentable. Condolencias para las víctimas de las personas que ya en el pasado han perecido en las minas en Coahuila, y nuestra esperanza y nuestra solidaridad a los mineros que hoy están y a las familias, sobre todo los mineros que hoy están atrapados en esta mina. ¿Tú cómo ves este tema, güey? Como dices, cada cierto tiempo se presenta una tragedia de este tipo, ¿no? Una labor muy antigua, el de que se conoce, ¿no? En la humanidad, el de ser minero. Sí, el minero, sobre todo minero de carbón. Sí, y pues desafortunadamente, en esa zona de Coahuila. Sí, un trabajo de alto riesgo, sí, el que llevan a cabo las personas que se dedican a la minería y mal pagado, güey. Mal pagado también. 120 pesos creo que les pagan por cada tonelada de carbón que sacan de las minas. Caray, nada. Lo que no he sabido yo es de quién es la mina. No se ha difundido bastante, ¿verdad? ¿Quién está detrás del hay mucha minería clandestina también allá en Coahuila. Sí. Hay muchos pozos que están explotando minas y que no necesariamente son de compañías, de grandes conglomerados. No sé si está bien. Se sabe que el gobierno ha estado encima o tratando desde que se dio a conocer. Se sabe que a diferencia de otros gobiernos, güey. Sí, que el gobierno están encima del tema, lo toman, se han hecho como responsables de la parte del tratar de rescatar a los mineros desde el primer momento. Me refiero, no se trató de ocultar, como en muchas ocasiones sucede, que se trata como de ocultar la tragedia para no dar de qué hablar, y muchas veces para no dar de qué hablar, y otras veces también por quién es el dueño de la mina. O sea, que no busca que se le rasque más, ¿no? Porque luego también en este tipo de trabajos pues hay mucha explotación. Y por explotación no es que las personas trabajen gratis, pero hay explotación del tipo de que trabajan horas extras de manera, ¿verdad? Fuera de la ley. Mal pagados, como lo mencionabas. ¿Quién sabe si cumplían con los...? No lo sabemos, no nos podemos adelantar, pero en este tipo de trabajos es más o menos común que
no tengan el equipo Sí. que corresponde para llevar a cabo esa labor tan compleja, difícil y riesgosa, ¿no? Entonces no sabemos qué hay detrás de esto, pero el gobierno ha estado ahí. Sabemos que hay todo un aparato buscando rescatar a estas personas. Ojalá que se llegue a rescatar. Ojalá, güey, ojalá. Sería un milagro. Sí, caray. Pero esperamos todos de todo corazón que ese milagro se dé y que pronto podamos ver de regreso los mineros que están atrapados. Qué difícil cada que sucede Sí, una güey. tragedia de Sí, este tipo. nos pega a porque- todos, güey. Acuérdate Sí. de lo de pasta de conchos, cabrón. Sí, caray. O sea, Sí. nos pega a todos porque imagínate la incertidumbre de las familias, güey. Esperando, en primer lugar, despidiendo en la mañana a tu marido, a tu hijo, a tu hermano, a tu pariente, porque es un día más de trabajo. Pero que no regrese, güey. Y no solo que no regrese porque está atrapado en un lugar en donde posiblemente pueda costarle la vida, güey. Sí. Eso sí está cabrón. Está cabrón, ya de ser muy... Se mencionaba que muy parece que triste lo ese había ocasionado, que encontraron agua, al parecer, Sí. de ahí cerca, y parece que eso ocasionó el movimiento que terminó en derrumbe. Sí, porque como siempre en estos problemas, güey, de los derrumbes de las minas, hay poca información que fluye. Lo importante, creo, es que intervino a tiempo el gobierno federal y creo que puede dar buenos resultados. Están en las maniobras de rescate. En este momento siguen en esas maniobras. Y el compromiso es llegar a estas personas, a como dé lugar. Sí, porque de hecho parte de lo terrible que fue lo de Pasta de Conchos es que algunos de los cuerpos quedaron sepultados y nunca se continuó pues, buscando recuperar, ¿no?, los restos de personas que quedaron ahí y que ha sido algo que los familiares han estado buscando a través de los años y que en algún momento del discurso de López Obrador en su gobierno ha mencionado el que se pudiera dar como la búsqueda de Sí, estos restos. de estos Pero restos. bueno, ahora se viene esto Que es- en que su es- gobierno y pues... Que es muy tendrá que complicado. trabajar en Y ello. creo que Sí, no, estamos que otra hablando tragedia, mucho, ¿no? otra tragedia que sucedió también hace algunos años, que sucedió en otro país, en Chile. güey. En Chile. Sí, ajá. en donde pudieron rescatar a los mineros. Creo que ese tipo de acciones siempre dan la esperanza de que puedas lograrlo, güey. Sí. Yo tengo la esperanza de que puedan rescatar a los mineros y que pronto se puedan reunir con sus familias nuevamente. Ojalá que así sea. En otras cosas, mi querido Jeffrey. ¿Qué platicabas hace ratito? ¿De qué estabas hablando hace ratito? Oye, güey, traíamos una infinidad de temas y como siempre, déjeme decirles Es que estabas hablando de algo cuando yo te iba a decir otra cosa. Tú me estabas diciendo referente a, no me acuerdo si a la inflación. ¿De qué me estabas diciendo? Es que vamos a hablar. Y yo te iba a decir, espérame, vas a hablar de la inflación cuando el agua se nos está acabando en el valle. No, güey, es que mira, hay una serie de alarmas, güey, que estamos teniendo en el mundo, güey, que no sé si son el principio o ya estamos en la parte más álgida del problema. Una, la inflación en los Estados Unidos, que está claro que va a suceder. Otra, el tema de Y por inflación te refieres a la recesión. a la, sí, que la ya inflación, estamos en ella. la recesión que nos lleva, Que ya la estamos inflación en que nos ella, lleva a una pero- recesión, que ya estamos en ella, pero que todavía no se reconoce. Otra, los conflictos internacionales, güey. El conflicto Broncas que se en está todas dando, partes. sí, que se está dando en Bosnia, la otra bronca que es China contra Taiwán, que por cierto, qué huevotes de Nancy Pelosi. de Nancy Pelosi para ir. Otra, la bronca que es de Rusia contra Ucrania. Otra, la Unión Europea contra Rusia por el tema del gas. Y Palestina y la franja de, y la franja de Gaza peleándose con Israel, güey. sí. O sea, Lleva días. hay una serie de conflictos en el mundo muy, muy críticos que además se unen a la viruela del mono, al bicho que Creo que hay recientemente dos acabamos cosas. de Y pasar. pareciera que cuando sucede algo, hay otros líderes del mundo que dicen, vamos a en este momento aprovechar que los focos están todos Sí. en Rusia y en Ucrania para hacer los movimientos que estábamos pensando aquí. Igual y no pasa nada, igual y sí pasa,
de todos modos, todos los focos están allá en Rusia y Ucrania. Pareciera que todos empiezan a hacer ese tipo de movimientos y se ha desencadenado en una serie de conflictos. Y otra cosa, otra cosa que California, Nueva York, ya están sintiendo el tema de la pérdida de valor. Ya hay un 2.5% de que ha bajado el precio de las casas. Ha bajado también la compra de las casas en los Estados Unidos porque el interés subió. Se ha reducido el ingreso per cápita. Hay personas que aún todavía no regresan a trabajar con el tema de la pandemia pasada. Hay estados que inclusive han lanzado un nuevo estímulo económico para sus habitantes para incentivar la economía, y la economía nomás no arranca, güey. Y este paquete que se acaba bueno, que los demócratas lograron sacar adelante, un paquete que incluye bajar los costos de salud en Estados Unidos, incluye un porcentaje, no leí muy bien de cuál es el porcentaje, pero un nuevo porcentaje a los millonarios en Estados Unidos. Me parece que es pequeño, pero es significativo que se haya aprobado. Es un paquete buscando mejorar la economía de los Estados Unidos ante la inflación que se está viviendo. Y es un paquete que logra salir con el apoyo de los dos partidos. Eso es lo importante, que es un acierto para... Bueno, terminó empatado. Sí. Lo desempató la vicepresidenta Kamala Harris. Sí. Punto para ella. El otro día hablábamos acerca de lo gris que había resultado. Bueno, un punto, porque al final del día ella es el personaje que desempata. Así lo tiene, así es la ley, así lo marca la ley. Ella es demócrata, pues es a favor de lo que estaban buscando los demócratas, ¿no? Que este paquete de estímulos viene a darse a raíz de lo que estás comentando, sobre todo de la inflación y de la recesión no declarada y reconocida. No declarada ni reconocida, pero que eminentemente va a ser reconocida si en el siguiente trimestre no hay crecimiento, güey. Y para que pueda haber crecimiento, tienen que incentivar la economía a partir de las personas que generan el dinero en los Estados Unidos y que además generan el empleo y generan el beneficio para los trabajadores. Ese es el pedo, güey. Estamos viviendo ahorita momentos muy complicados en el mundo, y también estamos viendo mucho desinterés de las personas por estar al pendiente de estos acontecimientos que están sucediendo. No sé si usted que nos ve ha estado al pendiente, no sé si usted que nos ve ha estado buscando información de todo lo que está pasando, pero la verdad estamos viviendo un momento caótico en este momento en el mundo. Ok. Más las inundaciones en algunos lados. Sí, el paquete, las sequías, cabrón. A lo que se refería, voy a profundizar un poco más, es en bajar los costos de medicinas, de seguros para la salud y de energía. Además, también se busca reducir el déficit mediante impuestos de corporaciones millonarias de los Estados Unidos. Ahora, otra cosa, güey, que ya nos pegó el tema de la sequía acá en el Valle, ¿verdad? Nos empieza a pegar en el norte de Tamaulipas y nos empieza a pegar a lo que ya veíamos que a la larga iba a suceder. Empieza a pegar la sequía en el norte de México, parte de Tamaulipas. Ya sabemos de lo que sucede en Nuevo León, pero también ya empieza a pegar fuerte en el sur de Texas. De hecho, se da a conocer algunas de las acciones que van a trastocar y van a afectar a los granjeros, a los agricultores, a los agricultores del lado norteamericano. Urge que llueva, y urge que llueva mucho, porque de hecho más o menos se estima que aún y que caiga un huracán por estas tierras, porque estamos hablando que los huracanes cuando nos pegan usualmente pues nos llega mucha lluvia a la parte de vamos a hablar más o menos de Tampico hacia el norte de Tamaulipas. Es que a Tampico le toca porque está pegado, ¿no? No, pero Tampico, güey, a propósito de teoría de conspiración, no hay, mientras
Ahí no hay tiene- ovnis. Ahí hay ovnis. Ahí hay son ovnis, los güey. ovnis. Ahí no Ahí los entra, ovnis ahí no limpios, entran los ¿verdad? huracanes. Ahí los protegen los ovnis, güey. Ahí Bueno, ellos no tienen pedos. No, me refiero, los huracanes pues usualmente nos pegan por alguna razón cerca del río Bravo, ¿no? Entonces nos dejan mucha agua a todo lo que es esta área cuando llega a entrar un huracán por la costa del Golfo de México. Estiman que aunque caiga un huracán, no va a ayudar mucho a mejorar el problema de la reserva de agua para los agricultores. Por lo tanto, necesitamos que llueva, pero necesitamos mucho más que un huracanazo. Necesitamos a lo mejor varios fenómenos climatológicos para que lleguen a ayudarnos con todo y lo que eso en materia negativa nos pega, ¿no? Y me refiero obviamente a las inundaciones Sí. y a todo lo que Oye, se güey, viene con eso. yo soy un imbécil con el tema de lo hídrico. No tengo ni la menor idea de cómo funciona la administración del agua de la Conagua a nivel nacional o en los Estados Unidos. Pero la presa más cercana que tenemos en esta región, güey, te hablo es la de Vicente Guerrero, según tengo entendido. Okay. Y de ahí en adelante todo el agua que pasa por el Bravo, pues es agua que se va al mar, ¿no? Digo, soy un imbécil, güey. Yo así ¿No lo pienso, habrá obviamente. una manera Yo de lo- poner yo- una presa yo en sí el lo camino pienso hacia el mar, güey? Están las compuertas, por ejemplo, la compuerta que conocemos que está es la compuerta que está entre Mission, Texas y Reynosa. O sea, hay compuertas. Sí, hay una Pero compuerta, güey. pero tú te refieres a que finalmente. Pero no es una compuerta en el río Bravo. Perdón, no, pero de ahí se toma agua para el sí, canal. se Sí, desvía sí. el Se agua. desvía el agua. Ajá. En la de Mission Ajá. y hay otra en Reynosa donde se desvía el agua. Pero todo el agua que se va, güey, hasta A lo que tú te refieres hasta es el que Golfo, se ponga güey. una barrera, una compuerta donde el río Y que llega haya, al sí, güey, Golfo. y que haya un reservorio. Ya existe un reservorio para los que no son de aquí, pues obviamente está complicado este tema, pero hay una zona que se llama Villa Cárdenas, el ejido Villa Cárdenas, y ahí hay un reservorio de agua en toda esa zona, güey. O sea, hay lo que llamaban antes un vaso hídrico. Ahí se acumulaba el agua. ¿Por qué no ha habido acciones que permitan que, o en una compuerta en Matamoros, güey, puedan retener algo del agua que entra por el río Bravo, güey, o que nos llega por el río Bravo, y mantener el río con cierta cantidad de agua reservada? Vamos a ¿no? invitar a la gente que nos ve. Si usted sabe de este tema, Sí, por favor, porque ilumínenos. no, ilumine no. nuestra ignorancia. Y nuestra porque ignorancia, sí. ¿Por qué porque no se nos hace podría, fácil güey? decirlo, Sí, ¿verdad? pero ¿por qué no se podría, incluido el asunto del agua, obviamente internacional, y del tema de la conservación del agua, por qué seguimos en estos casos, los casos como el de la frontera, por qué seguimos tirando el agua del río Bravo, güey? ¿Por qué se sigue yendo el agua al mar? No es una barrera que detenga ilegales, sin duda alguna no es. Entonces, ¿Qué pasaría bueno, porque ya hay áreas donde se está secando el río Bravo. ya, güey. Imagínate. O sea, el río Bravo... No hemos pensado en qué... O sea, sí, pero no hemos pensado, No. por ejemplo, si en las áreas en donde hay más gente, y estamos hablando obviamente de toda la ribereña, de todas las ciudades de la ribereña, Laredo, Miguel Alemán, Camargo, Díaz Ordaz, y por el lado de Texas que viene siendo Laredo, Roma. Zapata, Roma, Río Grande, y luego La Joya, Mission, Reynosa, McAllen. ¿Qué pasaría si nos quedamos sin el río nos Bravo, quedamos güey? en el río Bravo, sin agua en No, el río Bravo? tendríamos que emigrar a otro lado, güey. Al Pánuco, ya ves que ese nunca se seca. Por un lado, pero por otro lado, la gente a la que detiene el río de cruzarse, Sí. Que bueno, güey, está resuelto, por ejemplo, en el tema de Ciudad Juárez. Ajá. Juárez el río es un charquito, güey. Es una vereda de agua. y están Hay otros las barreras, lugares, el inclusive, muro. sí, hay otros lugares, inclusive, Pero el muro no está terminado. El muro no está terminado. No, hay muro en no. muchas partes. Sí, pero no está hay terminado, muro güey, en pero no todas está partes, terminado, no está pero- terminado. O sea, pero- hay áreas donde si se seca, sí, pues no hay muro. pero tampoco habría vida, güey. Sí. O sea, el agua que consumimos aquí estrictamente nos llega
por el río Bravo. A lo mejor y estoy los, pensando y en los que se ramales, secara de güey. una manera temporal, ¿me explico? Que de repente se secara, así como ha tenido unas inundaciones brutas en diferentes épocas, que pasara lo contrario, de una manera temporal, porque después cayera No agua. sé, güey, yo estoy divagando. No, me refiero, yo también me estoy pensando, nunca ha pasado que se seque una gran parte del río Bravo, el problema que ocasionaría, tanto en lo que dices de que pues, nos ocasionaría problemas para todo, para la vida común, pero también en la migración, en la oportunidad de migrar para mucha gente, Sí, güey. a la cual detiene De alguna manera el el río. cauce del río Bravo, y por eso no se cruzan, ¿no? No sé, si usted sabe, oiga, como dijo Jeffrey, si usted sabe de este tema de... Ilumínenos. Ilumínenos, porque la verdad yo estoy muy imbécil con ese Somos asunto. dos. Y no sé ni por qué saqué este tema, pero bueno, en fin. ¿Algo más, mi querido Hombre, Jeffrey? nada, nos vemos próximo capítulo. Este fue el 17. Este fue el 17. Este fue el 17. Vamos por el 18. Va a estar bueno el próximo Va a estar bueno el capítulo. próximo capítulo porque tocaremos el tema de Tamaulipas. Gracias a usted que nos ve. Jeffrey, ¿cómo te vemos en redes sociales? Jeff Media 1, ahí estamos en Twitter, y Jeffrey Salcedo TV en Facebook. Yo estoy como Pedro Castorena en Facebook, Pedro Castorena en Instagram, Pedro Castorena en ¿cómo se llama el otro, güey? Twitter. Gracias. Gracias, Oscar González en la producción, Michelle Méndez en la En coproducción. Hi-Fi, ¿cómo te encuentro? En Hi-Fi también me encuentra. Gracias a Andy González en el audio. Pásela bien.